Para predecir el precio del gráfico, existen dos tipos de análisis: el análisis de las gráficas y análisis de las noticias. El análisis de las gráficas, también llamado análisis técnico, es un sistema que permite examinar y predecir los movimientos del precio a partir de datos históricos y estadísticos basados en el gráfico. En cambio, el análisis de las noticias trata de estar atento a las noticias o a los comunicados de datos económicos para tomar decisiones en el mercado. Con el tiempo, el análisis de las noticias ha perdido toda importancia, ya que gracias a la velocidad del Internet, cualquier noticia o comunicado es reflejado de forma inmediata en el gráfico. Si sabes leer bien una gráfica, ya no será necesario que estés pendiente de todas las noticias y comunicados repartidos en diferentes fuentes de información. Por eso, en este vídeo aprenderás toda la teoría del análisis de las gráficas y así podrás predecir con mayor facilidad la dirección del precio. El objetivo del trading es anticipar una gran compra o una gran venta. Cuando alguien está comprando un activo como por ejemplo el Bitcoin, el gráfico sube, en cambio cuando alguien está vendiendo, el gráfico baja. Entonces, cuando los inversores creen que el Bitcoin o cualquier otro activo valdrá menos, sea por una noticia o porque creen que el gobierno pondrá restricciones, muchos inversores se apresuran a vender y el precio cae. Esta caída es reflejada en el gráfico. Significa que el gráfico se ajusta constantemente al precio que los inversores consideran justo, en base a las compras y a las ventas. Si nos fijamos en el gráfico y vemos una caída, no nos interesa tanto el motivo de esta caída, nos interesa predecir a dónde irá el precio y ser los primeros de entrar al mercado antes de que lo hagan otros inversores. Una tendencia bajista se crea cuando los inversores están vendiendo en masa o cuando los inversores compran en masa. Se le llama una tendencia alcista. Y cuando el mercado está calmado, lo llamamos mercado lateral, ya que el precio no va a ninguna dirección. Cuando detectamos una tendencia alcista, se nos hace muy fácil predecir a dónde irá el precio, simplemente realizamos una compra y apostamos a que el precio seguirá creciendo. Lo mejor es trazar una línea uniendo los picos de abajo. Por un lado, sabremos que debemos de comprar cuando el precio toca nuestra línea, ya que si compramos en el punto más alto de la tendencia, corremos el riesgo de entrar en pérdidas a pesar de predecir la dirección general del gráfico. Y por otro lado, cuando el precio rompa nuestra línea de tendencia, sabremos que la tendencia alcista ha llegado a su fin y deberíamos de dejar de invertir porque es probable que comience una tendencia bajista o un mercado lateral. Otra forma de saber si la tendencia seguirá subiendo o bajando es usar los famosos soportes y resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos un techo, técnicamente llamado resistencia. Este techo es un nivel muy importante, porque si el precio regresa a él, debemos de ver si el precio rompe el techo, significará que la tendencia alcista continuará. O si el precio choca contra el techo y se da la vuelta, nos daría una gran pista de que es probable que la tendencia alcista ha terminado y debemos de evitar entrar al mercado hasta que el precio vuelva a ser predecible. Cuando tenemos una tendencia bajista, pasa algo parecido, podemos invertir a que el precio caerá y ganar dinero. Todo lo hace nuestro broker, nos da una ganancia si hemos apostado a que el precio caería. Pero, ¿cómo lo hace? El funcionamiento es sencillo. Cuando tú inviertes a la baja, lo que hace el broker es coger la inversión de cualquiera de sus clientes y dártela a ti. Tú vendes esa inversión, por ejemplo, por $100, el activo cae y lo vuelves a comprar a mitad de precio, por ejemplo, por 50. Entonces vendiste por $100 y lo volviste a comprar por 50, has logrado obtener un beneficio de $50 apostando a que el precio caería. Ahora que ya sabes cómo funciona internamente lo de invertir al alza y a la baja, olvídate de la teoría. El broker te dará dos botones, uno para invertir a la alza y otro para invertir a la baja, el resto lo hará el broker automáticamente. Si queremos invertir esta tendencia bajista, tan solo debemos de trazar una línea uniendo los picos de arriba. De este modo sabemos en qué punto debemos de vender, ya que el precio será el más alto de la tendencia, y también sabremos que cuando nuestra línea sea rota, significará que la tendencia bajista probablemente se ha terminado. Otro punto a tener en cuenta son los techos y los suelos. Aquí podemos ver un suelo, también llamado soporte, donde el precio no logra romperlo. Esa es una gran señal de que es posible que la tendencia bajista ha terminado. En un mercado lateral, tenemos 5 formas de entrar al mercado. En un mercado lateral, vemos que cuando el precio llega abajo, reinvierte al alza y cuando toca arriba reinvierte abajo. Entonces podemos comprar en la parte baja y vender en la parte alta. O vender en la parte alta y comprar en la parte baja. La tercera entrada sería cuando el precio rompe la zona lateral,
ya que cuando el precio hace un rompimiento de la zona, suele irse a la dirección del rompimiento con mucha fuerza. La cuarta entrada sería de confirmación. Si tenemos miedo de que el precio tras el rompimiento regrese a la zona, podemos esperar a que vuelva a tocar la zona para irse arriba. Ese tipo de entrada se llama entrada con confirmación, y lo suelen usar las personas que les gusta invertir con más seguridad. Siempre buscan a que el precio confirme la oportunidad de entrada. Algo importante que tienes que tener en cuenta es que cuando buscamos a que el precio se dé la vuelta, debemos de buscar una de estas dos figuras de velas: vela envolvente o vela martillo. Según un estudio de IG, son los dos únicos patrones de velas que tiene mayor probabilidad de predecir cuando el mercado se dará la vuelta. Entonces esta vela, en una zona importante, nos confirma que el precio se dará la vuelta y es cuando podemos estar seguros de que el precio irá a favor del rompimiento. La quinta entrada es un poco más difícil. Debemos de medir el tamaño de nuestro mercado lateral y duplicarlo arriba. Cuando el precio llegue a esa zona, debemos de realizar una entrada bajista o buscar una confirmación. Lo más importante es mirar qué ha pasado antes de que el precio entre en un mercado lateral. Si el precio se movía en movimientos cortos, la entrada 5 es totalmente válida. Pero si el precio ha hecho un movimiento largo y con fuerza, significa que estamos en un patrón bandera. Si nos fijamos, tenemos un gran mástil, y la teoría nos dice que el precio hará un movimiento igual de grande que el mástil cuando se produzca el rompimiento. Eso significa que la quinta entrada la debemos de descartar, porque el precio hará un movimiento mucho más largo. Conociendo bien la teoría del mercado lateral, ya no es necesario que aprendas la teoría del doble techo, triple techo o hombro cabeza a hombro, ya que todos ellos se pueden ver como mercados laterales y aplican la misma teoría que acabamos de ver. Al igual que hay un mercado lateral, también hay un mercado que se contrae en forma de triángulo. Para detectar correctamente esta figura, debemos de buscar dos picos opuestos, y luego acto seguido buscar otros dos picos pero que la distancia entre ellos sea menor. De este modo el precio se va contrayendo cada vez más hasta que explota en la dirección del rompimiento. En el triángulo tenemos tres posibles entradas. La primera entrada es cuando el triángulo rompe. Debemos dividir el triángulo en dos y estar seguros de que el rompimiento se produce en la segunda mitad. Si se produce antes, no consideraríamos esta figura como un triángulo válido. La segunda entrada sería para los que prefieren estar seguros de que es un rompimiento válido, y la entrada sería cuando el precio vuelva a regresar a la zona. Y en la tercera entrada debemos de calcular la parte más grande del triángulo y la replicamos justo en el rompimiento, y cuando el precio llegue a este punto, podemos realizar nuestra entrada. Y en los triángulos pasa exactamente lo mismo que en mercados laterales. Debemos de ver qué es lo que ha pasado antes del triángulo. Si el movimiento es grande y con decisión, nuestro triángulo pasa a llamarse banderín. Entonces en este caso debemos de descartar automáticamente la entrada 3. Porque la teoría nos dice que el precio va a recorrer la misma distancia que el mástil. Tienes que entender que el mercado no se mueve en líneas rectas, por eso hace que sea tan difícil invertir, ya que aunque cuando aciertes el próximo movimiento del precio, es posible que primero entres en pérdidas antes de obtener una ganancia. Para entender mejor el movimiento natural del precio, intenta verlo de este modo: el precio hace 5 movimientos a una dirección, y luego hace un descanso en forma de A, B y C. Y dentro de los movimientos grandes, encontramos movimientos pequeños con el mismo patrón. Este es el patrón básico de los movimientos del mercado. Si tienes en cuenta estos movimientos, sabes que es mejor entrar en estos picos o esperar un retroceso mayor. Hasta la fecha, se han realizado 95 estudios sobre el análisis de gráficas. El 56 de ellos determinaron que invertir de este modo es muy rentable, 20 dieron resultados medianos y 19 dieron un resultado negativo. Como puedes ver, las estadísticas son buenas, pero no es el santo grial del trading. Por eso, el análisis técnico se usa para ver hacia dónde irá el mercado en una perspectiva general, pero para tomar decisiones es mejor tener una estrategia más definida.